¿Qué tal? Muy buenas noches. Es lunes 8 de julio. Repasamos ya las principales noticias del día. Comienza el análisis. Protección Civil da por zanjada la ola de calor, aunque, como ya han comprobado, van a seguir las altas temperaturas en Extremadura. El calor se empeña en seguir siendo protagonista y con él varias tragedias. Un incremento de personas ahogadas en nuestro país, 2 extremeños, por ejemplo, el último fin de semana, y un accidente de autobús en Ávila que ha terminado con 9 muertos y con el conductor detenido por haberse quedado dormido. Sucesos aparte, hoy es un día de claro acento político. Se cumplen a esta hora 2 años de la toma de posesión de José Antonio Monago como presidente del gobierno extremeño. Hoy, tanto Monago como el resto de partidos políticos se han referido a este Ecuador de legislatura. Extremadura insiste en rechazar un déficit diferente para cada región. El presidente del gobierno regional asegura que luchará para que, si hay déficit a la carta, afecte lo menos posible a Extremadura y exige compensaciones. Monago confirma que la reunión bilateral entre Hacienda y el gobierno regional aún no se ha producido. 3 ahogados cada día en España. Julio arranca con un incremento de personas que han fallecido en las aguas de piscinas, ríos y playas. 2 extremeños perdían la vida de esta forma el pasado fin de semana. Examen a la Universidad de Extremadura. Ocupa el puesto 32º de las 48 universidades públicas analizadas por un informe en el que la institución universitaria está por debajo de la media en todos los parámetros. En innovación y desarrollo tecnológico somos los antepenúltimos de España. Pues sobre estos asuntos y sobre lo que ustedes quieran pueden, como siempre, opinar y pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @elanalisistex, o bien con el hashtag #elanálisis. Hoy están con nosotros Carmen Martínez Fortún, como todos los lunes. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Manu. O buenas tardes, como queramos, sí, porque tardes. Tardes calurosas. Infernales. Y David Vigario, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas tal? noches. Bienvenido. Saludos, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a arrancar mirando a la cita política del día, que es un aniversario, es el Ecuador de la legislatura del gobierno extremeño. Se cumple hoy 2 años de mandato de José Antonio Monago, que ha hecho en esta jornada balance en Canal Extremadura Radio. Mañana lo hace aquí, en Canal Extremadura Televisión, a esta hora, de estos 24 meses. Destaca de su gestión la estabilización de las cuentas y sobre todo la aprobación de la renta básica. Al mismo tiempo que ha hablado también de pactos con la oposición o del déficit a la carta. Insiste en rechazar que cada comunidad autónoma tenga un déficit distinto y vuelve a pedir compensaciones si finalmente Hacienda toma esa decisión. No podemos hablar de recuperación del empleo si no hay un crecimiento económico. Eso es una ficción y quien crea que eso es posible de otra manera, con un atajo o con medidas a corto plazo, desde luego no está diciéndole la verdad a los extremeños. Pues vamos a intentar que si se tiene que tomar, afecte lo menos posible a nuestra comunidad autónoma. Es decir, vamos a luchar con la fuerza de la razón hasta donde podamos. Bueno, varios asuntos que analizar. El primero de todo, el balance de estos 2 años que hacéis de Ecuador de legislatura. Bueno, Carmen, vamos a empezar, ¿no? Bueno, yo a bote pronto, lo primero. Difícil porque es muy amplio, claro. Es muy amplio. Para mí sí fue fundamental un cambio. Yo creo que Extremadura necesitaba cambiar, que otro partido tomara el rumbo de Extremadura. Para mí, tanto en esta región como en otras comunidades autónomas, me parece que estar en el gobierno casi 30 años no es un buen servicio a la democracia. Las alternativas son siempre buenas y para mí solo ese hecho y la posibilidad de abrir las ventanas de una administración y que una oposición tenga la opción de gobernar, cosa que no había ocurrido en nuestra comunidad autónoma durante largos años, para mí ya es muy positivo. Es verdad que en estos 2 primeros años, también por ello llegó al gobierno, en buena parte por eso, la situación económica es absolutamente lamentable. Como diría nuestro buen amigo José Manuel Gordillo, al que le mandamos de aquí un abrazo porque está recién operado, ha gobernado en la miseria. Y eso es así. Y para mí, lo dije en el primer análisis, en la última... bueno, el epicentro que hubo para mí en esta legislatura va a ser en el debate de Estado de la región. Si una vez se han estabilizado las cuentas, para mí va a haber un antes y un después en esta legislatura. Podremos dividirla en 2 claramente. También, por cierto, en la gestión con los grupos de la oposición y ese
presunto acercamiento que vamos a ver, al menos de intenciones. Pero en 2 años, teniendo en cuenta que fundamentalmente el Partido Socialista, que fue un tsunami para ellos, el quedarse fuera y el estar con el aliento en el colgote desde el primer día de la moción de censura, yo creo que esa estrategia ya abandonada para mí felizmente por el partido de la oposición va a marcar, insisto, para mí un antes y un después. Es evidente que en el empleo no se han cumplido las expectativas, entre otras cosas porque, insisto, se ha gobernado en la miseria, pero tampoco lo era el poner baches y tirar del empleo público. Pero para mí, y a bote pronto, creo que el balance es positivo. Carmen. A ver, yo también creo, tiene sus luces y sus sombras, pero lo que sí me parece es que el presidente Monago tiene una idea clara y la explica de manera clara y, en mi opinión, hay muchas cosas que estoy de acuerdo con él. Primero, para empezar, muy pocos daban un duro por él y parecía que era un gobierno que iba a caer rapidísimo. Vara lo dijo ayer en una entrevista también, y nosotros nos creíamos que ya éramos gobierno, ni ellos se creían que eran gobierno, y eso tardó. A mi gusto, con demasiado enfrentamiento entre unos y otros, y se ha perdido un poco de tiempo en echarse las culpas, y parece también que la estrategia de enfrentarse excesivamente a la oposición también la ha abandonado el presidente. Pero como él ha dicho, o sea, han sido 2 años de ajuste, de gobernar la miseria, no ha dicho él, pero del déficit, de llegar al déficit, y ahora empieza la época de la estrategia y de salir adelante. Y me parece muy bien porque él tiene muy claro, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con él, que no se puede seguir, lo ha dicho, además no sé si esta mañana o ayer en una entrevista, y él podría haber acabado con el paro, o haber presentado unas cifras mucho mejores de paro de modo artificial, como se ha hecho con esos plan E o B o G o ya no sé qué letras se le ponía. No, y él lo tenía muy claro, lo tiene muy claro. Él ha apostado por emprender, por poner las bases, por la investigación, por la tecnología. Entonces, pues es verdad que es una región con muchísimos problemas económicos, pero por lo menos hay un cambio del modo de hablar y del modo de comportarse. Y otra cosa súper positiva que le veo yo a Monago es que no está en la línea ultraliberal que tienen algunos varones o varonesas del PP, que yo la encuentro súper destructiva, antiproteccionista, liberal, y él tiene, como él dice que no le gusta que le digan que es de derechas, bueno, pues pero tiene una política de protección, quizá porque conoce que esta región, esta comunidad, tiene unos problemas que no puede quedar totalmente desprotegida. Esta mañana en la entrevista que hemos visto en Canal Extremadura Radio se ha referido a uno de los asuntos que ha sido también quebradero de cabeza en los últimos años, que es el objetivo de déficit. A las comunidades autónomas se les puso un objetivo, Extremadura cumplió, y ahora, durante los últimos meses, José Antonio Monago se ha opuesto al déficit a la carta. Hay Consejo de Política Fiscal y Financiera dentro de muy poco. Se espera una reunión bilateral que todavía no se ha producido entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, y la pregunta es ¿qué va a pasar? Porque Montoro ha dicho que habría déficit a la carta. José Antonio Monago no ha querido ser tan duro quizá como en otras ocasiones esta mañana. ¿Cómo lo veis? ¿Puede haber ya algún tipo de acercamiento, de acuerdo? También ha dicho que está esperando a que Montoro, como prometió la última vez que se reunieron los consejeros de Economía y de Hacienda de todas las comunidades autónomas, iba a mantener diálogos bilaterales con cada uno de ellos, y por lo menos en Extremadura todavía no se ha producido. Yo creo que Extremadura, y por algo si se ha caracterizado, y lo enlazamos con tu pregunta anterior, ha sido porque José Antonio Monago, por encima de su propio partido, como tú apuntabas, en él hemos encontrado un presidente que defiende a Extremadura por encima de cualquier otra cosa. Y yo creo que eso lo ha trasladado al resto de los ciudadanos. Es decir, los extremeños ven en él un liderazgo por encima de partidismos y por encima del propio gobierno nacional. Pero eso no significa que haya rotos cristales quizás como en otra época, con exabruptos o con salidas de tono. No, cumpliendo los deberes, porque para que a ti te tengan en cuenta, tienes que haber hecho antes, en este caso con el asunto de los ajustes, un esfuerzo encomiable, no él, todos los extremeños. Pero teniendo ese ejemplo y siendo, si no el primero, porque a última hora nos llegó esa sentencia del Tribunal Constitucional con el banco, pero en cualquier caso hubiéramos cumplido el déficit, tienes toda la legitimidad moral para exigir al gobierno que no pueda actuar de esta manera, porque si no, el año que viene, ¿por qué vas a cumplir? Entonces, ¿y nos tendrá en cuenta ahora el ministro Montoro? Bueno, yo voy a arriesgarme, pero no.
yo estoy segura de que va a haber un déficit a la carta, porque eso va a tener que tragar todos. Él dice que va a buscar compensaciones, primero porque demográficamente, claro, no puedes comparar lo que supone ni en votos ni en nada, es así de lamentable lo que son el millón de habitantes que tiene Extremadura con otras muy comunidades disperso, que están... Muy disperso, además. Claro, que están exigiendo eso. Y luego porque tampoco queda otra, yo creo, porque hay comunidades con las que es difícil, o autonomías con las que es dificilísimo negociar, y al fin y al cabo, pues Monago es del PP. Mucha empatía con Rajoy yo creo que no hay ni la ha habido nunca. De hecho dicen, no sé si creérmelo o no, pero bueno, lo que se oye casi siempre, los rumores casi siempre son verdad, que Rajoy no tenía ninguna confianza en Monago, en que iba a ganar. Y bueno, no sé si ninguna, o poca. Entonces, que todavía no hayan tenido ellos una entrevista, no te digo ya con Montoro, que también, sino después de tantas veces como él ha salido. Bueno, claro que Rajoy se entrevista poco y habla poco, manda a lo mejor a la señora de Cospedal, pero que estuvo aquí hace poco, es verdad. Tuvo Soraya Sáenz vino Soraya, pero coincidiendo sí, con el segundo aniversario con el aniversario pero de la yo Asamblea creo, Extremadura. tu pregunta era lo del déficit a la carta, y yo creo que el déficit a la carta es ya una realidad. Para mí, no me lo voy a apostar, pero estoy casi. Si lo ha dicho Montoro, además, si es que lo ha dicho. Para mí, antes de analizar lo que va a ocurrir en el 2013, que por cierto estamos ya a más de la mitad de año, y poner ahora el déficit también va a suponer un quebradero de cabeza, porque van a tener que ajustar, si es que se tienen que ajustar todavía más, en los 5 o 6 meses que quedan, que para mí eso ya es una completa, o sea, es una cuestión absolutamente ilógica, porque para mí debería de eso de cerrarse en los meses de enero o febrero como mucho. Pero para mí, antes de ver lo que va a ocurrir en el 2013, habría, como los estudiantes, que evaluar lo que ha pasado en el 2012, pero si no hay notas para lo que ha ocurrido en el 2013, ¿cómo nos vamos a volver a examinar en este año, en el 2013, si no hemos hecho el balance del 2012? Lo que puede llevar a una auténtica rebelión. Hablabas tú del PP, pero es que hay regiones del Partido Popular que también salen muy perjudicadas. Entre ellas Madrid. Siempre nos centramos en Cataluña, que también porque ellos, 5 de ellas, se han acogido al FLA. Baleares, Valencia, Murcia, no quieren ni oír hablar lo que es el corredor del mismo déficit. Podríamos decir que lo podríamos englobar en el corredor del Mediterráneo. Y ahí están bastantes del Partido Popular, salvo Cataluña. Por lo tanto, yo creo que no va a ser tan fácil que Montoro lo imponga al final. Y vamos a ver pero lo si que es que ocurre. esas comunidades están en contra por eso del déficit a favor del déficit a la carta. A ver lo que ocurre con ese choque de trenes que puede haber entre que Montoro, nuestro las tren es muy comunidades. Claro, pero pequeñito. no es una cuestión ideológica. Es una hormiga contra un... No es una cuestión tren ideológica, enorme. es una cuestión de números. Quizás una cuestión ideológica sea lo que ha pasado este fin de semana en Almería, que ahora lo hablaremos. Ahora lo vamos a hablar de ello. Vamos a mirar más valoraciones. No solo José Antonio Monago se ha referido a estos 2 años, también lo ha hecho la oposición. Han hablado de estos 24 meses, tanto el líder socialista, Guillermo Fernández Vara, como el coordinador de Izquierda Unida, Pedro Escobar. Y ambos han puesto el acento en el empleo como asignatura pendiente de Monago. En España, un 28. Quiere decir que el paro en Extremadura ha aumentado 30 puntos más que la media española, lo cual pone de manifiesto que además de que han ocurrido cosas en el conjunto del país, algunas otras han ocurrido aquí, porque además se ha invertido con la tendencia de la legislatura anterior, donde era al contrario. Yo creo que en cuestiones de protección social y en cuestiones de empleo suspende severamente. Y hay otras cuestiones en las que quizá en cuestión de la transparencia, en cuestiones que sobre el comercio, el aumento de las exportaciones a Extremadura, la internacionalización de la economía, la política agraria común se ha tratado con bastante consenso y la renta básica. En ese digamos que esa es la parte que tiene algunas luces. ¿Es el paro la asignatura pendiente? Claro, pero a mí me parece que Vara, cuando dice estas cosas, tendría que tener un poquito de cuidado, porque es que evidentemente está claro que una comunidad... Bueno, tendría que tener un poquito de cuidado, no sé, lo tiene que decir, no va a decir que está todo fenomenal, porque ya ha dicho que ha reconocido que las exportaciones, que la internacionalización que había sido buena. Bueno, entonces, una comunidad, una autonomía que ha vivido del empleo público, del funcionariado y de las ayudas y de las subvenciones, y que lo dijimos el otro día, en las vacas gordas, cuando había dinero, no se ha quedado un tejido productivo, no se ha incentivado la pequeña y la mediana empresa, porque no se ha hecho, porque se ha vivido tan ricamente
del dinero público, y cuando empezó la crisis la solución fue, insisto, poner dinero público para crear empleo. Pues claro, cuando llega un momento en que eso ya te vienen de fuera y te dicen así no vamos a seguir, pues eso no se arregla en plena crisis de la noche al día. Es que hay que cambiar incluso la mentalidad. O sea, crear la mentalidad de innovar, de emprender y sin dinero es muy complicado. Yo estoy con Carmen. El modelo anterior estaba absolutamente agotado. Fundamentalmente porque ya no lo podemos pagar y porque los pilares en los que se fragmentaron no eran reales. Pero si es que en la mayor época, digamos, del ladrillo, de la construcción, cuando todo iba viento en popa, cuando en España se generaba muchísimo empleo, aunque fuera ficticio en algunos de los casos, o a corto plazo, Extremadura seguía en el furgón de cola, como Andalucía, como Canarias y como por entonces también Castilla-La Mancha. Quiero decir, ese modelo está absolutamente agotado. Y yo no sé qué hubiera ocurrido si, en vez de abstenerse Izquierda Unida, se hubiera formado pues esa unión supuestamente de izquierda como ocurre en Andalucía. ¿Está mejorando Andalucía con ese gobierno, Partido Socialista Izquierda Unida en el gobierno? No, absolutamente no. Por lo tanto, era imprescindible cambiar el modelo. Ese giro evidentemente no te da resultados a corto plazo. El propio José Antonio Monago, como tú has dicho, ha recordado estos días que incluso, y parte de su equipo, cuando eran las cifras demoledoras mes a mes, sobre todo en el año 2012, menos mal, aunque puede ser tan solo una anécdota, que en los 3 últimos meses se han mejorado esas cifras del paro, pero cuando de forma realmente demoledora en el 2012 iban cayendo los desempleados, claro, tú tienes la tentación de decir, bueno, le vuelvo a dar al grifo de lo público y el que venga de atrás, que arree. A mí me quedan 2 años de gobierno y tengo que salvar los muebles. Pero ese precisamente ha sido el error durante muchas generaciones en nuestra comunidad autónoma. Esas generaciones de licenciados, de personas que se habían ido a estudiar la formación profesional y habían hecho, por ejemplo, cursos de administrativo, todos aquí tenían la mentalidad de sacarse sus oposiciones. Aunque fueran con bueno, y todavía sí son unas ellos. Oposiciones bien. Buena parte de ello, bueno. Hay mucho empleo público que no ha sido. Sí, pero ese modelo está agotando. Entonces, un cambio, el apoyar la creación de pymes, el crear el autoempleo, evidentemente que no es fácil, y evidentemente que a corto plazo no te va a dar resultados, y evidentemente que hay un riesgo de que la sociedad caiga, porque ninguna comunidad autónoma puede aguantar con un 35% de desempleo, teniendo además la cuota del 33% avalada porque es empleo público, es decir, de ahí ya no puedes quitar más porcentaje de paro. Por lo tanto, yo creo que la medida de innovar, de cambiar el modelo productivo de Extremadura era y sigue siendo absolutamente necesario. Un asunto más en el ámbito político, lo comentabas antes, David, ha sido hoy polémica entre los grupos de la oposición y el gobierno lo ocurrido este fin de semana en Almería. Han hablado los partidos de esa polémica en una reforma territorial aprobada este pasado fin de semana por el Partido Socialista en nuestro país. Verán, hay lío porque desde el PP aseguran que incluye esa propuesta, esa reforma territorial, el principio de ordinalidad. ¿Y eso qué es? Pues según el Partido Popular, la antesala del fin del Estado autonómico, mientras desde el PSOE niegan que este principio de ordinalidad esté incluido en esa reforma. Dicen Guillermo Fernández Vara que los populares se lean el documento. Esto decían. Si el principio de ordinalidad hubiera estado en los principios del sistema de financiación, Extremadura hubiera votado que no. Así de claro. Por eso todo lo demás son bla, 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 como estamos acostumbrados. ¿En quién está pensando el señor Fernández Vara cuando no solo apoya este documento, sino que parece ser fue un partícipe activo en la redacción del mismo? Es inasumible esa propuesta, porque esa propuesta es insolidaria para Extremadura. Quiere decir que si nosotros somos los décimos en cuanto a recaudación, tenemos que ser los décimos en cuanto al gasto. Eso me parece que es una barbaridad que puede perjudicar más a algunas comunidades, digamos, que tienen unos niveles de salario y de pensiones más bajos, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía. Lo primero que tenemos que analizar, para que lo entienda el ciudadano, es que es ese principio de ordinalidad, que ni siquiera viene en la RAE. Sería poner coto a la solidaridad entre regiones, ¿no? Pues mira, yo en esto me creo a Vara, que Vara puede creerse que el principio de ordinalidad, que además yo a la única persona que se lo he oído ha sido Alicia Sánchez Camacho en una entrevista en catalán que defendía el principio de ordinalidad. Entonces Vara se lo creerá, pero como el lenguaje del nacionalismo es el reino de la ambigüedad,
pues pueden haberlo dicho o no. Lo que han dicho ellos es ahora se han descolgado el PSOE con una propuesta federal, cuando en vez de ponerse a trabajar para acabar con el paro y en vez de solucionar los problemas, ahora, claro, como cada vez tienen menos votantes y son oposición, habrán pensado que algo tienen que hacer y se ponen a perder el tiempo, en mi modesta opinión, con estas cosas. El principio de ordinalidad es el orden, el que más, claro que no está en pero en la RAE, pero está muy claro, el que más aporta, pues a ese que le den más. Y se acabó. Entonces, claro... Y ahí Extremadura saldría perdiendo, claro. Siempre, pero eso lo ha dicho el presidente Monago siempre, y también Fernández Vara, y con muchísima fuerza, y yo ahí tengo que creerle. Lo que pasa es que ellos no... Pero también ayer le oí que, bueno, que eso de lo federal, pues que era interesante. Pero bueno, si esto está claro que es dar un caramelo a los nacionalistas que son insaciables, si es que con eso este señor Oriol Junqueras se va... si ahora está más ofendidísimo y quiere hablar con Rubalcaba porque ahí no han en ese documento no consideran a Cataluña un Estado. Todo eso es perder el tiempo, absolutamente, y de hacer concesiones y concesiones como han hecho todos, empezando por Aznar, que nos han llevado a donde estamos, y es así. Claro, Carmen, pero aquí yo creo que hay que distinguir varias cosas. Una cosa, y es fundamental, no se trata de creer o no creer, sino de coger el documento, leérselo. Otra cosa es que luego se vaya a aprobar o no, porque tiene que ser remitido, necesita un cambio constitucional y el que lo apruebe también el Partido Popular. Pero aquí lo que ha pasado el fin de semana es que se ha intentado, por la crisis interna que tiene Rubalcaba, porque no hay que irse demasiado lejos en la hemeroteca para recordar que hace 15 días el propio Vara, y yo lo he aplaudido en esta casa, dijo que esta deriva llevaba inexcusablemente a que el Partido Socialista Catalán no se pudiera presentar con esas siglas en Cataluña. Sin embargo, esa lectura elogiosa, digo por mi parte, ha cambiado de repente este fin de semana. Y lo que se ha intentado es intentar que el Partido Socialista Catalán, que en principio, como tú has dicho, no, aquí no estamos hablando de CiU, teóricamente, aquí no estamos hablando de Esquerra, estamos hablando del Partido Socialista Catalán. El problema es que aquí ya todos asumimos que son igual de independentistas que los demás. Y aquí se ha intentado... No, pero Pere Navarro es un tibio que nunca sabes lo que está diciendo, por lo menos a los otros se les entiende. Tú, el sábado, al acabar esa puesta en común de los varones socialistas, ¿quién era el que salió con mayor satisfacción, incluso ante los medios de comunicación? El líder del PSC. Pere Navarro, pero no defendía el independentismo, defendía no, perdóname, el si no es una cuestión de independentismo, es una cuestión, perdóname, de dinero y de pasta, vulgarmente hablando. Claro, y entonces ese principio que sí está recogido, porque se dice concretamente en el documento del PSOE, dos cosas que a mí me parecen graves. La primera, que tan criticable es el nacionalismo, como tú dices, como el centralismo. Y ya estamos con las equidistancias, y a mí eso por parte del Partido Socialista Obrero Español, que no se nos olvide que eso, al menos teóricamente, sigue formando parte del Partido Socialista en sus siglas, salvo que se cambie, que también hay otra teoría por ahí que habla de que se tienen que cambiar el nombre, acordaros hace un par de meses. Eso está recogido. Ya estamos con las equidistancias, para mí, graves. Y la segunda y fundamental, la cuestión de dinero, que allí se recoge que la comunidad o las comunidades que más aporten en ningún caso pueden recibir menos. Pero o sea, si tú estás que Alicia Sánchez Camacho está de acuerdo en eso, Pero si a mí no me parece muy bien. Aquí el problema es que esté de acuerdo el Guillermo Fernández Vara o José Antonio Monago. Hombre, ¿cómo te va a parecer bien que esté de acuerdo una señora del Partido Popular? A mí lo que diga Alicia Sánchez Camacho me da absolutamente igual. A mí me preocupa lo que digan los extremeños. Y si yo aquí he dicho hace un momento que nos hemos identificado con José Antonio Monago porque por encima de las ideologías de su partido se ha partido la cara contra su gobierno o en contra de su gobierno, me gustaría David, que en este caso también lo hiciera Guillermo. ¿Te importa, Fernández dice, Vara? lo que piensan los extremeños? Pues nosotros hemos puesto en la web de canalextremadura.es precisamente esta pregunta que le hacían nuestros compañeros de Primera Página esta mañana. ¿Le gustaría que se aplicara el modelo territorial para España propuesto por el Partido Socialista? Y estas son las respuestas. Sí, 70%, 30% de los que han votado en esta web, no. Son las respuestas que tenemos en canalextremadura.es. Dejamos ahí el tema político y vamos a hablar también hoy de cierta incertidumbre para casi 2 millones de trabajadores en nuestro país. Y es que en esta jornada, en este lunes, vencían miles de convenios sin renovar tras un año de ultraactividad. En Extremadura serían unos 2.300 los trabajadores que están afectados por la entrada en vigor de la cláusula mediante la cual
los convenios colectivos no renovados un año después de haber vencido dejan de estar vigentes. Sin convenio, las relaciones laborales podrían regirse por el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, los convenios extinguidos se siguen negociando y aquí patronal y sindicatos consideran que en Extremadura no tiene por qué haber conflictos mayores. Desde luego, ningún trabajador se quedará desprotegido. Lo que se intenta eliminar con esta norma es lo que antes comentábamos, que haya convenios que estaban en vigor después de más de 20 años que se habían negociado. Bueno, han quitado hierro los agentes sociales a... Aquí sí. En España, no, a mí también me interesa mucho lo que dicen en España, no solo los extremeños. Entonces, a mí me parece un poquito escandaloso que esos convenios no se firmen, se acaba la ultraactividad y entonces estamos como en una especie de vacío por la sencilla razón de que me parece muy bien que en Extremadura, como he dicho antes, aquí hay más protección, pero sí es verdad que llevamos una dinámica, no hay nada más que recordar a ese señor empresario que decía que lo de irse tantos días cuando se te moría un familiar era un disparate. Entonces estaban quejándose, yo he oído a trabajadores esta mañana en la televisión nacional, porque lo que le estaban ofreciendo era muchísimas más horas de trabajo, si trabajan 40, le están ofreciendo no sé si 50 y a lo mejor con 400 euros menos. Pues claro, no quieren firmar eso, a lo mejor aquí no pasa, pero es un riesgo porque estamos viendo eso, porque es que estamos en una carrera hacia la desprotección social que incluye, por ejemplo, como a los funcionarios pues nos han quitado las pagas, o nos quitan si nos cogemos una bronquitis, pues nos dejan de pagar y unas cosas, una desprotección digamos a la clase media baja que a mí me da un poco de miedo. Yo preferiría desde luego que los convenios se firmaran. Yo creo que no es bueno extremar las posiciones en una parte y en cualquier caso es evidente que sería oportuno que se llegase a un acuerdo. Se ha dado el plazo de un año para que ambas partes se pongan de acuerdo. Y como bien apuntaba Manu, si no se ponen de acuerdo se coge el convenio provincial, si no el nacional, y si no hubiera de ese sector sería el Estatuto de los Trabajadores. Yo creo que España necesita productividad. Y según todos los informes, y aquí no se trata de que trabajen 10.000 horas y se le paguen 400 euros. Ese yo creo que no es el debate. Aquí el debate sí es que en condiciones de una misma empresa, de un sector, no es lo mismo esa empresa de 5 o 6 trabajadores en Extremadura de ese mismo sector, pongamos el ejemplo que pongamos, que el de Guipúzcoa. Y aquí antes obligatoriamente era el mismo convenio colectivo el de Valverde de Leganés que el de Guipúzcoa. Y eso lleva al final a que la producción, porque ¿quiénes forman, quiénes emplean? Pues los empresarios. Y la tan criticada reforma electoral, que es verdad que quita algunos derechos a los trabajadores en un momento de crisis, y quizás de ahí vengan los 4 meses consecutivos. Por cierto, hoy salió un dato que la comunidad donde mayor empleo se ha creado indefinido es en Extremadura, por aquello de que hemos puesto antes los 2 cortes esos donde parecen cercanas las posturas de sindicatos y empresarios. Quiero decir que cada uno en su ámbito sabe lo que hay, pero a mí me parece también excesivo que un empresario se le obligue a un convenio colectivo que no tiene que ver con la realidad del día a día en la que ese trabajador se está formando. Si los que más conocen lo que pasa en la propia casa o en la fábrica o en la empresa de cada uno son los trabajadores y el empresario, ahí es donde se debe de negociar. Sí, y no acogerse muy bien, a un convenio nacional claro que no tiene, tiene muchísimos puntos de vista y caracteres muy diferentes. Si no se ha llegado a un acuerdo, no pueden ser. Es una situación siempre con espada de Damocles, donde hay siempre... En una situación perdona, llevan un año de ultraactividad. ¿De un año? No, el gobierno les dio un año para ponerse de acuerdo. Yo no sé, les podría haber dado 10. Claro, porque ¿sabes qué pasaba antes si no se ponían de acuerdo? Que seguía en vigor el anterior, y eso es lo que se han agarrado siempre los sindicatos. Bueno, eso se ha acabado con la reforma laboral. Es evidente. Eso se ha acabado. Pero lo que yo digo es un toque de atención, y realmente yo sí creo, David, no sé, a lo mejor no te quiero llamar ingenuo, pero sí creo que hay que estar muy vigilantes, porque en esta crisis hay gente que lo está pasando mucho peor que otros. Yo no te digo que hay empresarios, muchos que no estoy a favor de perder su casa, por supuesto que sí, yo eso no lo estoy negando, pero no vamos a confrontar. Lo que no puede ser es aprovechar, por ejemplo, esos... No, es que los extremos no valen, habrá situaciones de todo tipo, pero muy vigilantes, y que no sea
otro paso más para quitar protección social que se está quitando y recortes sociales que se están quitando. O sea, que se está recortando al trabajador y al que peor lo está pasando, el que más dificultades tiene para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, por supuesto que aquella rigidez, que es que tú le ibas a pedir al conserje que te hiciera, voy a contar un dato, sería absurdo, ¿no? Que me coja usted los... y me lleve esto, no, eso no está en el convenio, no lo hago. Eso era disparatado, es que ha habido unos años de disparate total, eso es así. Claro, pero y en una región con las pymes de tan escaso nivel en cuanto a trabajadores, en cuanto a número de trabajadores, yo creo mucho más acertado que esos trabajadores, 10, 15, 5, 4, que es la media, bueno, no, el 95% de las empresas extremeñas o más. También públicos, no solo para las pymes, públicamente son todos los convenios que había. Quiero decir que no solo son para las pymes. Bueno, había incertidumbre hoy por este asunto entre la patronal y los sindicatos. También incertidumbre encontramos en esta jornada, o siguen teniendo, los tabaqueros en nuestra comunidad autónoma, no precisamente por su convenio colectivo, sino porque sigue llegando humo negro desde Bruselas. El portavoz de los cultivadores en la mesa del tabaco ha advertido hoy de las graves consecuencias que tendrá para España y en especial para Extremadura las severas restricciones que desde el Parlamento Europeo se pueden introducir en la propuesta de directiva de productos del tabaco que se está negociando en Bruselas. Y para hablar de ello está con nosotros a esta hora de la noche Mario Espejo, que es presidente de la Unión de Estanqueros de España. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ustedes piden a los eurodiputados españoles que se opongan a estas medidas y que se minimice de esta forma el daño que supondrá para la economía de nuestro país, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que pretendemos es que la modificación de la directiva que se está discutiendo ahora mismo en Bruselas, pues sea una modificación sensata, equilibrada, que evidentemente, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en que... Bueno, parece que se ha cortado la comunicación con el presidente de los estanqueros de España. Nos hemos quedado con solo esa primera parte de que le pedían a los eurodiputados españoles que voten en contra de los cambios que quiere introducir esta directiva para que no sea un perjuicio. Ellos hablan de que se cerrarían, en el caso de los estanqueros, se cerrarían estancos y habría también mercado negro de tabaco. Y contrabando, que hablaba el otro día David. Claro, bueno, lo mismo que esto es una cuestión económica, que el problema es que se convierte también o aprovechan una cuestión de salud. Y claro, cuando entra la salud en juego y estamos hablando de un producto impopular, pues las cosas, como hablabas tú el otro día, se complican. Entonces, a mí me parece, esto costaría en Extremadura, si se aplicaran estas normas, no sé cuántos empleos, 20.000, es que no lo sé. Es que somos el 90% de producción de tabaco nacional. De tabaco de calidad. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo, que se han unido el gobierno, las comunidades, para ir a decirle al señor Almunia que un sector estratégico como el naval, eso no se puede hacer, hay que hacer lo mismo con el tabaco, independientemente del tema de salud. ¿Por qué? Porque el que quiere fumar tiene derecho, y sobre todo porque aquí se va a hacer un tabaco de calidad. Vamos a recuperar la conexión con precisamente Mario Espejo, el presidente de la Unión de Estanqueros de España. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Se había perdido la comunicación, nos estaba contando la postura que pueden tener los eurodiputados españoles. Esta misma semana, creo que el 10 de julio, se votan las enmiendas a esa directiva. ¿Qué puede ocurrir? Efectivamente. Nosotros esperamos de los eurodiputados españoles que piensen la importancia estratégica que para España y en concreto para Extremadura tiene el tabaco. Como le estaba diciendo antes, en ningún caso nosotros nos oponemos a que, como es natural, el Parlamento Europeo se preocupe de la salud de los ciudadanos, pero balanceando también, teniendo en cuenta que estamos hablando a nivel europeo de 1,5 millones de puestos de trabajo, a nivel español cerca de 60.000 puestos de trabajo, que, como bien ha dicho su compañero, son 20.000 en Extremadura. Si hablamos del tabaco en Extremadura, ha habido en los últimos años unas fortísimas inversiones para producir un tabaco de gran calidad, y todo eso no sería lógico que nuestros europarlamentarios consientan que se eche por tierra, independientemente de también en el tema de la distribución minorista. Estamos hablando de 20 y tantos mil empleos también.
Es decir, estancos, denuncian ustedes que podría también, si sigue esto adelante, producirse el cierre de algunos estancos y aumentar el mercado negro, el contrabando. Sin ninguna duda, el contrabando está ahí. Las grandes redes criminales internacionales, que no solo se ocupan de contrabando, sino de también otros delitos, están acechando, y de una forma involuntaria, por supuesto, pero una posición excesivamente radical en la reforma de la Directiva Europea de Productos del Tabaco puede significar un espaldarazo importante para estas redes criminales, y eso es algo que se debe tener en cuenta. Mucha gente está hablando en estos días de la famosa ley seca norteamericana de principios del siglo pasado, en que con una gran voluntad, con una extraordinaria buena voluntad, pues se consiguió crear en Estados Unidos unas redes mafiosas que todavía hoy, un siglo después, siguen condicionando en muchos aspectos la vida socioeconómica e incluso política de Estados Unidos. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamamiento a la responsabilidad de nuestros representantes en el Parlamento Europeo, como el abogado. Una última cuestión, de forma breve. Hoy se cumple justo una semana desde la entrada en vigor de la subida de impuestos al tabaco, porque claro, las malas noticias no llegan solas, y ustedes estaban también denunciando que esa subida de precios, que ya se está produciendo porque las multinacionales ya están incrementando los precios del tabaco, puede afectarles también de algún modo. Por supuesto que sí. Yo hablaba hace poco con unos compañeros suyos de que el tema, la fiscalidad del tabaco ha entrado en una espiral diabólica, no se le puede llamar de otra forma, porque las autoridades quieren incrementar la recaudación del impuesto del tabaco, para eso suben la presión fiscal del tabaco, pero claro, eso inmediatamente repercute en una subida de precios. Hay que tener en cuenta que el precio del tabaco hoy en España está empezando a dejar fuera de la posibilidad de acceder al mercado legal a amplias capas de la población. Entonces esas subidas de impuestos hacen que mucha gente o bien se refugie en lo que llamamos nosotros productos refugios, como la picadura, o bien se dirijan al mercado ilegal. Toda esta gente que se dirige al mercado ilegal al final repercute en una bajada de la recaudación. Esa bajada de la recaudación lleva nuevamente a plantearse una subida de los tipos de la presión fiscal sobre el tabaco, y eso se va convirtiendo en una espiral que por algún sitio hay que parar. Nosotros decimos que hay que pararla por ambos extremos, congelando la presión fiscal sobre el tabaco y con una mayor presión aún, que no nos podemos quejar. Realmente las fuerzas de seguridad están teniendo unas actuaciones magníficas contra el contrabando, claro. Efectivamente, bueno, pero habrá que reforzar todavía más esa presión. Queda clara su postura. Mario Espejo, presidente de la Unión de Estanqueros de España, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, pues es la situación del tabaco en Europa, en Bruselas, esa votación de la que estaremos pendientes el próximo día 10 de julio. Y hoy nuestro dato del día lo encontramos en un ranking de universidades. Es uno de los pocos que se realiza entre todas las universidades públicas españolas. De las 48, la Universidad de Extremadura ocupa el puesto 32º. Se mide en este informe la calidad de la docencia, la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico. Esas tres variables. La Universidad de Extremadura ocupa el puesto antepenúltimo en innovación, el 44 de 48 en investigación y el 36 en docencia. En comparación con otros centros similares, la Universidad de Extremadura se encuentra por debajo, como ven, de la media española. Bueno, pues se trata de un ranking elaborado por la Fundación BBVA, como veis, este examen que le hacen a la Universidad de Extremadura y a todas las universidades públicas. Pues yo he leído los datos, me parece que era el 32 en resultados. De 48, sí. De 48, de 36. Bueno, pues es una universidad relativamente joven y no sé, por supuesto no puede competir con la autónoma, que es, me parece, con la Complutense. No se trata de competir poco a poco. El otro dato era peor, ¿no? El de productividad, que era el 44. Bueno, pues tendrán que ver los responsables. Yo no soy tan benévola como tú, pero no solo a nivel de Extremadura, como tú has apuntado, sino a nivel nacional. Hay un dato, y no mejoramos en los últimos años, es que ninguna de las universidades españolas está entre las 200 primeras eso del no mundo. es así. El ranking Shanghái, lo acabo de ver, está en las mismas. El de la Fundación BBVA que ha salido hoy lo subraya, además, que ninguna de las españolas están entre las 200 primeras. Es igual, aunque fuera la Fabra, alguna de ellas como anécdota. Quiero decir, ese dato, no sé.
Yo lo he leído hoy, la Fundación BBVA. Al margen de eso, necesitamos un cambio. Si todo nuestro país, en todos los sectores, si cada uno en su puesto de trabajo, si, aunque bastante tarde, por cierto, las propias instituciones públicas, todo el mundo está intentando cambiar de modelo, las universidades no lo he visto todavía dar un paso en cambiar de modelo. Y tenemos, por encima de este mismo informe, y lo hemos debatido tú y yo aquí varias veces, el informe PISA, el nivel de desastre de nuestros chicos, el nivel de los títulos universitarios que ya no te da ningún título universitario la posibilidad, sino que es una fábrica de parados. Es decir, tenemos que hacer obligatoriamente un cambio de modelo educativo en España y en Extremadura. Y por eso me choca, y ya termino, que el pasado viernes el rector de la Universidad de Extremadura siguiera pidiendo insistentemente más fondos públicos a la Junta de Extremadura, que me parece bien, pero no le he escuchado todavía hacer una autocrítica de un cambio de modelo de la universidad extremeña. Y creo que se debe hacer, y es el momento de hacerlo. Es más, creo que se está llegando ya tarde. Bueno, lo que es el momento de irnos a la publicidad. Tan solo un par de minutos para que se tomen un vasito de agua fresca. Volvemos enseguida. Espectacular lluvia de descuentos en productos de primeras marcas y con la mejor financiación. Lavadora Braille A Plus 7 kilos 1000 revoluciones, 299 euros. Confort Electrodomésticos. Empleo, economía, sanidad, educación. De estos y otros asuntos hablaremos el próximo martes con el presidente del Gobierno de Extremadura, cuando se cumple el segundo aniversario de su toma de posesión. En el Ecuador de la legislatura, Canal Extremadura realiza balance con José Antonio Mónago. Será en una entrevista aquí en la sede del Ejecutivo Regional en la que desgranaremos todo lo ocurrido en este curso político. ¡Tos de loco! A vosotros, gracias. Beautiful. It goes in your hearts. Hello. Demonstration. He's singer. Thank you. Thank you. Thank you. And you give a demonstration? Madre mía, que no sé qué me dicen, ¿eh? Me llamo Kathy, estoy casada y tengo un hijo. ¿Tienes cáncer? Vaya, se me había pasado. Sí. Tú eres el yin de mi yang, el pin de mi pam. Cásate conmigo, Kathy. ¿Qué se hace, Poli? ¿Qué se supone que hace tu padre? ¿Es aquella putona del rugby? Angela dice que estoy secuestrado emocionalmente. ¿Quién es Angela? Mi psicóloga. Dile a Angela que es una cabrona. Pues ya sois dos. Con C mayúscula. ¿Sí? ¿Esta arma te pertenece? Sí, acabo de comprarlo. A continuación. Ya estamos de vuelta en el análisis, mirada también hoy al caso Bárcenas, que ha vuelto a ser noticia con ofensiva parlamentaria en Madrid para que Mariano Rajoy dé explicaciones sobre este caso en el Parlamento, en el Congreso. Hoy mismo hemos tenido muchas novedades, por ejemplo, que los abogados de Bárcenas le dejan. Por otro lado, que el diario El Mundo dice haber entregado el primer original de los papeles de Bárcenas en los juzgados. Y la pregunta ahora es si Bárcenas declarará o no otra vez. De momento, hoy María Dolores de Cospedal, desde el Partido Popular, se ha referido al asunto. Dice que el PP está tranquilo, mientras desde el PSOE piden más explicaciones. Estamos muy tranquilos y también esperando que el procedimiento judicial avance lo más rápidamente posible. En toda la contabilidad del Partido Popular aparece la financiación del Partido Popular, una financiación reflejada en nuestra contabilidad, auditada siempre de conformidad por el Tribunal de Cuentas. Esperamos que el Partido Popular, el señor Rajoy, ahora también la señora Cospedal, que parecía querer estar al margen de este asunto, y como digo, todo el PP den explicaciones de este asunto tan grave. Quiero recordar a la señora Cospedal que fue ella quien dijo aquello de que cada palo aguante su vela. Y ahora parece que la señora Cospedal también tenía vela en este entierro. Bueno, ¿cómo valoráis la deriva que ha tomado el caso?
Lo de Bárcenas yo creo que va a acabar fatal. A mí no me extraña nada que los abogados se hayan ido cuando este señor está diciendo una cosa todos los días, que los papeles son mentira, bueno, todo lo que le hemos oído, y ahora hoy dice que todo es mentira lo que había dicho. ¿Cómo te lo vas a creer? Es imposible que te lo creas, eso está claro. Y también, muy brevemente, pues yo respeto muchísimo a Óscar López, pero es que yo me parto cuando el señor Griñán dice que estar imputada no significa nada, cuando han imputado a doña Magdalena Álvarez, y resulta que porque este señor, que miente a cada paso, dice que a María Dolores de Cospedal, que por cierto él le tenía una antipatía tremenda, porque yo no la estoy defendiendo ni nada, pero se sabe que ella fue la que terminó con él. No terminó, pero fue la que dijo que no a Bárcenas definitivamente cuando llegó. Ahora dice, la acusa de una cosa y hay que prestar, y ella tiene que como que reconocerla. Me parece que las varas de medir son horrorosas, igual que el otro día cuando dijo Floriano, que lo dijo, o sea que ahora cuando dicen los del Partido Popular que no es verdad. Dijo que el caso Bárcenas en una causa lo estaba convirtiendo en juez Ruth contra una causa general contra el PP. Eso es lo mismo que están diciendo, mucho peor, con muchos más ataques a la jueza Laya, lo del PSOE, y es todo una vergüenza y un escándalo. Y, yo lo que yo hago, mucho más grave lo de Bárcenas que lo de los ERE, entonces patético. David. Yo estoy de acuerdo en varias cosas de las que dice, y creo que además que hasta aquí hemos llegado. Quiero decir, los partidos políticos han tenido manga ancha. El Partido Socialista, que ya pasó el calvario con el caso Filesa, el Partido Popular, que estuvo a punto de pasarlos con el caso Naseiro, y que por un problema de escuchas al final se vino abajo, y quizás entonces era cuando se tenía que haber atajado. Y lo que aquí está claro es que es absolutamente imposible, tal y como están los partidos organizados, que se financien regularmente con la cuota de sus militantes o con las subvenciones que se les da el Estado o les damos todos a través de nuestros impuestos por el número de diputados que ofrece. Se ha creado tal casta política, tal agencia de colocación de los partidos políticos, que o bien se hace una ley, no hablo de tabla rasa, sino que se haga a partir de ahora una ley de financiación clara. La hay en Estados Unidos, la hay en otros partidos de Europa. No tiene por qué ser delito que una empresa, siempre que sea diáfana... Concesión, sí es claro, delito. Efectivamente, ese es el delito, pero delito en Estados Unidos claro. Se publica, y además hay hasta un ranking, y se pelean por ello en las campañas electorales. Claro, bueno, lobbies de influencia. Bueno, pero oye, pero David, tan distinto es que aquí lo que se está jugando es la credibilidad de un gobierno, nada más y nada menos. Y entonces, hasta que eso no se aclare, porque entre otras cosas, yo también estoy de acuerdo contigo, el Partido Popular, desde el minuto uno, este asunto, que es muy delicado, porque una persona que controla tus cuentas durante 30 años, evidentemente que sabe secretos. Ahora, lo importante de lo del Domingo del Mundo que tú hablabas, bueno, ¿cuándo le creemos? Si ante el fiscal general del Estado, ante Ruz, que le tomó declaración, dijo una cosa, ahora dice completamente la contraria. Los abogados, claro, si tú implicas, lo reconoces todo, pero dices, no, mis 48 millones o mis 46 de Suiza, eso no, esos son absolutamente legales. La contradicción es evidente, ¿no? En fin, estaremos pendientes de cómo va evolucionando el caso. Vamos a ir a los titulares de la prensa digital a esta hora de la noche. Titular principal en hoy.es: libertad provisional para el conductor del autobús siniestrado. En el periódico Extremadura, declaraciones de Monago: la ordinariedad es la antesala del fin del Estado autonómico. En expansión.com, en su edición de Extremadura, Monago rechaza la reforma territorial aprobada por el Partido Socialista. En El País, detenido el conductor del autobús accidentado tras reconocer que se durmió. En el mundo.es, El Mundo entrega al juez el primer original de los papeles de Bárcenas. Y en ABC.es, el conductor del autobús accidentado reconoce que se quedó dormido. Pues son los titulares a esta hora de la noche. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en esta jornada. Y nos vamos hoy visitando una exposición de fotos en Mérida. Las instantáneas de Santiago Poes, de los Santos de Maimona, recogen un producto autóctono de nuestra región: las uvas de la variedad de Mesa Eva. En esta muestra, una veintena de imágenes narran el proceso desde que nace el brote hasta su recolección. Con las mejores instantáneas nos marchamos hoy. Páselo bien.